Buenos días a todas y a todos y muchas gracias a la Embajada de España en Argelia y a la Universidad de Argel II por contar conmigo para esta mesa redonda tan interesante y tan necesaria. Quiero saludar a los 4 compañeros argelinos que participaron en la mesa redonda y con los que espero poder charlar tras mi intervención. Voy a dar comienzo a mi intervención subrayando que no se puede hablar de violencia de género sin hablar de desigualdad y, por lo tanto, de la necesidad de que los medios de comunicación informemos con perspectiva de género en todas y cada una de las informaciones que elaboremos, desde las de política a las de deporte. Es la única manera de hacer un periodismo serio, digno y riguroso. Para hablar de violencia de género, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de un grave problema del que la mitad de la población mundial es víctima potencial, que se trata de un ataque directo a los derechos humanos y que supone el máximo exponente de la desigualdad entre hombres y mujeres, una desigualdad fuertemente arraigada en la sociedad. Una afirmación que avala el dato de que en el mundo al menos 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida. Los medios de comunicación son fundamentales para el desarrollo de una sociedad igualitaria y para lograrlo tienen la obligación de ejercer un papel activo para combatir la violencia sobre la mujer y convertirse en la plataforma para visibilizar y denunciar estas agresiones, a la vez que deben asumir su función como agente con capacidad para crear en la sociedad una opinión sin sesgos, formada y rigurosa sobre este problema. Una información que además debe incluir la difusión de todos los recursos que existen a disposición de las víctimas y de la sociedad para combatirla. La violencia de género es el máximo exponente de la desigualdad, una desigualdad que tiene como base el sexismo, que no es otra cosa que la discriminación de las personas por razón de sexo, algo que lamentablemente la inmensa mayoría de las mujeres conocemos desde que nacemos. Para combatirla, urge dejar de catalogarla como un suceso o como algo que sucede en el ámbito privado, dado que esto supone amparar al agresor y es una teoría asentada en las relaciones de dominio que a lo largo de la historia han ejercido los hombres sobre las mujeres. Debido a estas relaciones asimétricas de poder, las mujeres siguen ocupando una posición secundaria en el ámbito público, con una representación minoritaria en las instituciones públicas que limita su capacidad de participar en la elaboración de normas y leyes equitativas y justas. El lenguaje es una de las herramientas que a lo largo de la historia se ha utilizado para nuestra discriminación e invisibilización y para fortalecer el papel dominante del hombre sobre la mujer, tratando de aniquilar toda posibilidad de igualdad. Y esa misma herramienta es la que los medios de comunicación debemos utilizar de forma inclusiva, correcta y equitativa para luchar contra la desigualdad. Informar con perspectiva de género es un proceso lento y en constante construcción, porque para hacer un uso correcto del lenguaje tenemos que deconstruir décadas de lenguaje sexista, tan común e interiorizado que en numerosas ocasiones ni siquiera lo detectamos. Los medios de comunicación no somos una excepción y el sexismo también está fuertemente arraigado en las redacciones. La diferencia radica en que como informadores y formadores de opinión tenemos la obligación de ejercer como elemento educador, formarnos en perspectiva de género y de una manera crítica, activa y constructiva ayudar a eliminar el uso del lenguaje sexista y a construir una sociedad más justa e igualitaria. Un objetivo que en sociedades como la argelina es, si cabe, más complejo, dado que si bien cuenta con una constitución que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, también existe un código social y familiar profundamente arraigado que convierte a la mujer en una menor durante toda su vida. Tenemos que ser conscientes de que con nuestras informaciones tenemos un efecto multiplicador en la prevención del sexismo, la violencia machista y la lucha contra la discriminación. Es imprescindible visibilizar la violencia de género e informar de ella de manera constante, rigurosa y veraz, dándole el tratamiento de delito y trasladándola de la esfera privada a la pública. Son varios los estudios y guías sobre cómo afrontar estas informaciones para corregir el tratamiento que tradicionalmente se le ha brindado a la violencia de género. Los profesionales de los medios de comunicación hemos necesitado muchos años de formación y asesoramiento para desterrar los tabús, los estigmas y el machismo que impregnaban estas informaciones en las que estaba generalizado que cuestionásemos a la víctima, hablásemos de su forma de vestir, de la hora a la que había sido agredida, de si había consumido drogas o alcohol, o incluso de si había tenido relaciones anteriores. Al mismo tiempo disculpábamos al agresor, hacíamos referencia a los supuestos celos,
a un ataque pasional, a si era un buen vecino, un buen padre, si era una persona educada, y lo encubríamos apelando a que se trataba de un suceso del ámbito de la pareja en el que los demás no debíamos inmiscuirnos. Afortunadamente, este tratamiento se ha ido corrigiendo en la medida en la que se ha ido visibilizando y conociendo este fenómeno en toda su complejidad. Hemos tomado conciencia de que se trata de uno de los problemas sociales más grandes a los que nos enfrentamos. No obstante, me gustaría remarcar que la lucha contra la violencia machista no es un trabajo que puedan hacer solo los medios de comunicación y que es indispensable que los estamentos gubernamentales, judiciales, policiales y sanitarios vayan en la misma dirección. Voy a pasar a explicar cuáles han sido un poco los antecedentes en España. En el caso de España, al igual que en todas las sociedades, la violencia que padecen las mujeres formaba parte de nuestro día a día, se normalizó durante siglos y tiene lugar en todas las formas sociales y en todas las escalas económicas y culturales. Como dato para visibilizar dónde está arraigada en España, pese a ser uno de los países pioneros en la lucha contra la violencia de género, todavía, de media, cada semana una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Y estos datos que os acabo de dar solo incluye a las mujeres asesinadas, repito, por su pareja o expareja y deja fuera a todos los otros asesinatos como los de las mujeres prostituidas o las familiares que en numerosas ocasiones son agredidas junto a la víctima, amigas, hermanas, madres o cualquier mujer que ha sido asesinada por un hombre por el mero hecho de ser mujer. La violencia de género es una violencia que se ejerce de todas las formas posibles, económica, sexual, psicológica o física, esta última con resultado de miles de muertes en todo el mundo. Urge romper el silencio y la impunidad que han acompañado a este delito históricamente y esa es la principal labor de los medios de comunicación. Solo en España el 57% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, un porcentaje que se multiplica en los países de América Latina, África y Asia. En España, el tratamiento informativo de la violencia de género ha avanzado mucho en las últimas 2 décadas. El revulsivo para eso se llama Ana Orantes. En 1997, la violencia de género pasó de ser un asunto privado a un asunto público. Fue en octubre de ese año cuando Ana Orantes, una mujer de 60 años, madre de 11 hijos, se atrevió a contar ante las cámaras de televisión los malos tratos a los que durante años la había sometido su exmarido, a ella y a sus hijos. 13 días después de esas declaraciones, su exmarido le dio una paliza, la ató a una silla y la quemó viva. La rabia ciudadana fue recogida por los medios de comunicación cuando se conoció que Ana Orantes había denunciado a su agresor al menos 15 veces y que el sistema, las fuerzas de seguridad, los recursos sociales y los judiciales no la habían protegido. Los medios de comunicación difundieron el interés de la opinión pública y empezaron a emitir las terribles cifras sobre la violencia hacia las mujeres. Esto dio pie a una serie de reformas legislativas, judiciales y asistenciales. Os voy a enumerar las principales. A partir de 1998 se elaboraron varios planes de acción contra la entonces denominada violencia doméstica, que incluyeron la tipificación como delito de las violencias y las medidas inmediatas de protección por parte de los juzgados de guardia. En 1999 se reformó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir los nuevos delitos y mejorar la protección de las víctimas. En 2002 se creó el Observatorio contra la Violencia Doméstica para el seguimiento y análisis de las resoluciones judiciales sobre este tipo de violencia. En 2003 se comenzaron a elaborar estadísticas de las víctimas de violencia de género, que en 2013 comenzaron a incluir también a los menores. Y en 2004 se aprobó la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma vanguardista y valiente que es ejemplo para las legislaciones de otros países. Esta ley otorgaba un tratamiento integral a la violencia machista desde la prevención a la atención asistencial de las víctimas, pasando por la tipificación penal de los delitos cometidos por los agresores, y estableció además que esta violencia era estructural y específica contra las mujeres. Bajo su paraguas se crearon los juzgados especializados y una nueva tipificación penal con condenas más duras para los agresores. 3 años después, en 2007, entró en vigor la Ley de Igualdad con medidas laborales, políticas y sociales y se puso en marcha el teléfono contra el maltrato, el 016, una línea gratuita de asistencia a las víctimas y de consulta ante cualquier situación de maltrato. En 2017, España aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con más de 200 medidas para avanzar en la lucha contra este problema.
y el 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer, tras una sentencia sobre una violación grupal que definió los hechos probados como abuso y no como violación, y la campaña MeToo, tuvo lugar en España una jornada histórica de movilizaciones y la primera huelga feminista, que es un referente en el mundo entero. Los medios de comunicación volvieron a ser fundamentales en la difusión del malestar de la sociedad y el resultado fue una reforma del Código Penal que se está diseñando, cuyo objetivo es que desaparezca el delito de abuso sexual y que sea englobado en el de agresión o violación, que está castigado con penas más duras. En agosto de ese mismo año se aprobó la acreditación de víctima de violencia machista sin necesidad de sentencia judicial. Y desde 1997, tras el asesinato de Ana Orantes, los medios de comunicación abrieron el debate sobre el tratamiento informativo que se daba a la violencia machista, y con el paso de los años se ha conseguido un consenso en cuanto a la elaboración de las noticias sobre esta materia. El objetivo es tratar la violencia de género como una violación de los derechos humanos y un atentado contra la libertad y la dignidad de las personas, y visibilizarla como un grave problema social con tipificación de delito para cuya erradicación es necesaria la implicación de las instituciones y de la sociedad en general. En el caso de la agencia EFE, la primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, como todos mis compañeros saben, y dando cumplimiento a la Ley de Igualdad y por su clara vocación de servicio público, elaboró dos manuales, uno de comunicación no sexista y otro de cómo se trataban las informaciones sobre violencia de género. Además, hace 3 años se creó la web feminista, con la que se pretende visibilizar y denunciar cualquier vulneración de los derechos de las mujeres, así como dar voz a todas aquellas que constituyan un referente o un ejemplo para las que vienen detrás. Paso a resumir los principales puntos del manual de EFE sobre las informaciones de violencia de género. En primer lugar, es muy importante utilizar una terminología adecuada para informar sobre la violencia contra las mujeres, definirla como violencia de género o machista y evitar hablar de violencia doméstica o familiar o intrafamiliar o de pareja, porque estos términos hacen referencia a otras formas de violencia. En segundo lugar, contextualizar y explicar qué es la violencia contra las mujeres, evidenciar que no se trata de un suceso, un caso aislado o un crimen pasional, sino de la consecuencia de las desigualdades estructurales que sufren las mujeres. Hay que recordar que la violencia machista es la manifestación extrema de esa desigualdad. Hay que dar claves para identificarla, explicando sus causas, promoviendo la condena social y ayudando a otras víctimas a enfrentar esta situación. En tercer lugar, hay que preservar el respeto a la mujer y a las víctimas, sobre todo sobre las que se ejerce violencia. Los datos que se incluyan en la información deben servir para concienciar a la sociedad. Hay que evitar el tratamiento sensacionalista, hay que garantizar el cumplimiento de todos los derechos de las víctimas, incluyendo a los menores, de los que hay que evitar por todos los medios aportar datos que permitan su identificación. Hay que preservar el anonimato de las supervivientes y de las que hayan sido violadas o abusadas. Hay que tratar de evitar que la opinión pública culpe o responsabilice a la víctima de su situación. Hay que exponer claramente el círculo cerrado en el que el agresor encierra a sus víctimas. Hay que hablar de la anulación, de la dependencia emocional y económica, del aislamiento a la que la somete, factores que le impiden tomar la iniciativa de denunciar. Hay que visibilizar a las víctimas mortales, identificarlas, hablar de ellas y no dejar que se conviertan solo en un número. Hay que dejar muy claro que la causa del comportamiento del maltratador es su machismo y no justificarlo en modo alguno. No es culpa de un divorcio, ni del alcohol y las drogas, ni de cómo viva la víctima, ni de cómo se vista, ni de su forma de ser, ni de los celos. Respecto a las informaciones que describimos sobre el agresor y las circunstancias que rodean el caso, los medios debemos informar muy rigurosamente de la conducta del agresor para dar a conocer cómo actúan estos hombres, que en muchos casos se esfuerzan por aparentar ser ciudadanos ejemplares en público. El objetivo es alertar a otras mujeres y a sus entornos sobre la violencia que pueden estar sufriendo. Para ello conviene identificar las distintas actitudes del maltratador, que normalmente comienzan mucho tiempo antes de las agresiones físicas. Comienzan mediante el control de su uso del teléfono, el control de sus amistades, de sus gastos, sus salidas, sus perfiles en redes sociales. También es importante recoger en las informaciones si el agresor tiene antecedentes, condenas, órdenes de alejamiento, posibles quebrantamientos, así como explicar que habitualmente la agresión se produce cuando la mujer ha decidido dejarlo. Hay que hacer hincapié en las ayudas que ofrecen instituciones y asociaciones para salir del ciclo de la violencia, con el fin de ponerlas al alcance de otras posibles víctimas. Y hay que animar a las mujeres a dar el paso de denunciar a su agresor, de una manera segura y con la protección de todas las instituciones.
Los medios de comunicación también debemos hacer el seguimiento informativo de cada caso, incluidos los juicios y sentencias. No narrar solo el suceso, la agresión, el asesinato. Hay que visibilizar las consecuencias del delito. Esto puede convertirse en una advertencia para otros agresores que pueden sentir el peso de la justicia y la condena social, y además puede ayudar a otras víctimas a sentir el apoyo institucional, jurídico y social. En el proceso penal, la denunciante será siempre víctima, nunca presunta víctima, y el encausado será presunto autor de la agresión hasta que haya una sentencia condenatoria. No se juzgará nunca en ningún caso el comportamiento de la víctima, porque sea cual sea, nunca justifica una agresión. Hay que utilizar criterios estrictamente informativos, al margen de sensacionalismos, al difundir las justificaciones de los asesinos, agresores o violadores. Es necesario ofrecer informaciones complementarias, que pueden tratar sobre mujeres que han conseguido salir de la espiral de violencia y reflejar que otra vida es posible. Hay que ofrecer a otras potenciales víctimas el mensaje de que hay salida de la violencia de género. Es fundamental incluir teléfonos, direcciones o información sobre los recursos disponibles en cada una de las noticias que se elaboren sobre violencia de género. Es necesario acceder a fuentes expertas, policía, abogados, expertos, y rechazar las fuentes vecinales. En el caso, a la hora de seleccionar imágenes y recursos gráficos, además de la identidad, es fundamental proteger la seguridad de las víctimas en el caso de las supervivientes. En ningún caso se debe facilitar información ni imágenes sobre su paradero o entorno. En cuanto a las redes sociales o Internet, hay que tener en cuenta que la mayoría de las fotografías que una persona cuelga en las redes tienen que ver con momentos de ocio y diversión, y que su publicación, junto a la noticia de su asesinato, además de contribuir a la identificación de las víctimas, puede banalizar el hecho violento. En caso de publicar estas fotos o estas imágenes o estos vídeos, solo deben utilizarse para informaciones sobre historia, sobre su vida, no sobre su asesinato. Las imágenes deben respetar la dignidad de la víctima y de su entorno y servir para evidenciar que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que responsabiliza a toda la sociedad. Es importante publicar fotografías, imágenes y audios de las concentraciones y de todos los actos de repulsa. Se trata de mantener la condena social y la corriente de tolerancia cero con la violencia contra las mujeres y con quienes la ejercen. Quiero terminar mi intervención con un mensaje optimista, echando la vista atrás para ver todo lo que se ha avanzado en los últimos años, reconociendo la incansable labor del movimiento feminista, de la sociedad y de los medios de comunicación comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la igualdad, y animándoos a todos a seguir trabajando sin descanso para lograr el maravilloso objetivo de lograr una sociedad justa e igualitaria. Muchas gracias por vuestra atención.